Preguntas de repaso, sección generadores y corriente alterna. Pregunta número 7. En el ciclo de rotación de un generador sencillo, ¿dónde es máximo el voltaje inducido? Entonces vamos a mirar esta imagen. Observemos que las líneas de campo magnético están aquí en este caso horizontalmente. Entonces, si observamos el aspira en la posición en que está, es perpendicular a la dirección. Entonces vamos a decir lo siguiente: fíjense que la cantidad de líneas de campo magnético que están atravesando a la bobina es máximo. Quiere decir que en esta posición nos encontramos en este punto. ¿Listo? En este punto nos encontramos. La espira está girando en el mismo sentido en que giran las manecillas del reloj. Entonces va a quedar aquí horizontalmente. ¿Qué sucede cuando la espira queda en la misma dirección del campo magnético? Vamos a observar que ni una sola línea del campo magnético está atravesando la parte interna de la espira. Entonces en este momento el voltaje inducido va a ser mínimo, o sea, 0. Estamos aquí. Repetimos, miren la posición. La cantidad de líneas de campo magnético que están entrando en la bobina es máximo, entonces está en el máximo voltaje, que es aquí. Cuando llega a esta posición girando, va a llegar a 0. ¿Qué sucede cuando la espira vuelve a quedar así? Pero ojo, esta no es la misma posición de la de acá, porque esta parte de la espira, que es esta de aquí, ahora se encuentra en la parte de abajo. Quiere decir que la dirección en donde se están moviendo los electrones dentro de la espira es contraria a la de acá. Voy a decir que aquí los electrones van así. En este caso van a ir al contrario. Entonces el voltaje aquí es máximo, pero los electrones están moviendo en la dirección contraria. Entonces, ¿qué sucede en la gráfica? Es este punto que está aquí. Es el punto máximo, pero por la parte de abajo. Porque entonces aquí podríamos decir que estamos diciendo que es negativo. Sí, podríamos decir que es un voltaje negativo porque es el sentido contrario del que inicialmente comenzó a moverse los electrones. Los electrones iban de aquí hacia allá y ahora van al sentido. Aquí, ¿qué sucede? La espira vuelve a quedar horizontalmente, pero ojo, no es la misma posición de acá. Llega a 0. Y aquí vuelve y se repite otra vez el ciclo. O sea, aquí está girando y esta posición sí es exactamente igual a esta. Entonces aquí el voltaje es máximo y vuelve a bajar a 0. Eso es, aquí lo que está diciendo es exactamente lo mismo que yo acabé de decir. Sin embargo, lo voy a leer. En la figura 25.8 se observa el ciclo de inducción electromagnética. Cuando la espira del alambre gira en el campo magnético, hay un cambio en la cantidad de líneas magnéticas dentro de la espira. Cuando el plano de la espira es perpendicular a las líneas del campo, hay encerrado un máximo de líneas, que sí que hay un máximo de voltaje. Al girar la espira, de hecho, corta las líneas y cada vez quedan menos encerradas. Cuando el plano de la espira es paralelo a las líneas de campo, no queda ninguna encerrada, por lo tanto el voltaje es 0 y está aquí. La rotación continua aumenta y disminuye la cantidad de líneas encerradas en forma cíclica, y la tasa de cambio de máximo de líneas de campo sucede cuando el número de esas líneas de campo encerradas son 0. O sea, pues simplemente máximo, 0, máximo, pero en sentido contrario, 0, máximo, mínimo otra vez, y así, etcétera. Dice: la corriente alterna en nuestros hogares se produce en generadores estandarizados de tal modo que la corriente pasa por 60 ciclos de cambio cada segundo. Eso quiere decir que son 60 Hz.